Listo. El ultrasonido, como ya hemos venido viendo en las diferentes revisiones que hemos hecho en el grupo, ya vimos los principios, ya vimos unas aplicaciones generales, ya vimos unos principios biofísicos y la utilización en ecografía pulmonar. Vamos a integrar todo eso y enfocarlo en la vía aérea superior específicamente. Y las preguntas que nos puede ayudar a resolver la ecografía es si tengo un paciente con una vía aérea difícil predicha, o sea, ¿cómo puedo acercarme a ese paciente? ¿Qué predictores ultrasonográficos tengo? ¿Qué planes puedo establecer en caso de un escenario de no intubación y no ventilación ayudándome de la ecografía? ¿Puedo determinar el tamaño del tubo con la ecografía? Eh, ¿Cómo sé si la intubación fue exitosa o no? ¿Puedo saber si es seguro no extubar a un paciente utilizando el ecógrafo? Y si el paciente requiere traqueostomía, puedo también utilizar el ecógrafo. Entonces, este es un contexto general de por qué es importante, digamos, el manejo de la vía aérea y cómo la ecografía puede entrar a cumplir un papel allí. El 64% de las muertes relacionadas con anestesia están explicadas por complicaciones en el manejo de la vía aérea, específicamente durante la inducción y cuando se va a hacer el aseguramiento de la vía aérea. La aspiración es la principal causa de muerte. La falla en reconocer la intubación esofágica con la capnografía por errores en la lectura, por dificultades técnicas, es otra de las causas de mortalidad secundarias a la vía aérea. Y la falla en la cricotiroidotomía emergente, que falla en el 60% de los casos. Entonces, lo primero es tener en cuenta que la imagen que vamos a ver de la vía aérea con el ecógrafo está causada por el cambio en la impedancia entre los tejidos y el aire. Esto es lo que va a generar las imágenes y los artefactos con los cuales vamos a construir una zonoanatomía y nos vamos a guiar por unos reparos zonoanatómicos. Entonces, la idea es que pasemos de utilizar unos reparos anatómicos solamente, donde acá vemos las principales referencias anatómicas. Para nosotros va a ser de particular importancia en esta charla el cartílago tiroides, la glándula tiroides, el cartílago cricoides, eh, la membrana cricotiroidea y los anillos traqueales y las cuerdas vocales que están dentro del cartílago tiroides. Entonces, esta va a ser la anatomía de superficie a la cual nos vamos a enfrentar y vamos a hacer uso de estas tres sondas ecográficas. Podemos utilizar la sonda lineal, podemos utilizar la sonda en palito de golf, que es una sonda lineal que se utiliza principalmente en pediatría, porque el tamaño es mucho menor y permite desplazarse mejor sobre las estructuras, y también podemos utilizar la sonda curva. Lo importante es que la sonda que escojamos sea la que mejor se acomode a la anatomía del paciente. Entonces, lo que vamos a buscar ver son las estructuras superficiales. Lo que recomienda la literatura idealmente es la sonda lineal de 7.5 MHz. La profundidad a la cual vamos a configurar el equipo es de 3 a 4 centímetros, ajustándola a una imagen de tejidos blandos superficiales, y el ecógrafo nos da esa opción, digamos, de fábrica para ver tejidos blandos. Y la recomendación es que el foco de la imagen esté 1 centímetro posterior a la estructura que queremos ver. Entonces, esta es una primera imagen como general en un eje longitudinal de lo que vamos a ver cuando hagamos la ecografía de la vía aérea. Entonces, si disponemos el transductor en un plano longitudinal en línea media de la tráquea, vamos a ver los anillos traqueales en forma de, hablan de un collar de perlas, que acá los podemos ver. Me voy a ir devolviendo y avanzando para que identifiquemos las estructuras. Entonces ahí vemos a la derecha cómo empiezan los anillos traqueales, cómo aparece el cartílago, la glándula tiroides, el cartílago cricoides, y cómo la tráquea se ve con ese collar de perlas. El esófago, digamos, bueno, entonces ahora el orden con el cual les propongo que hagamos
la revisión es que imaginémonos que disponemos el transductor en un eje transversal sobre la escotadura external. Si lo ponemos sobre el eje transversal en la escotadura external, vamos a ver la tráquea, que es este, espera un momento que creo que tengo una presentación que no es la última. Dame un segundo. Listo. Listo. Vamos a ver la tráquea como una línea hiperecoica en la región anterior del cuello. Vemos los tejidos blandos, la tráquea, y una región hiperecoica que es el cambio de impedancia entre el aire y la mucosa. Si vemos acá las estructuras adyacentes a la tráquea, logramos identificar una estructura de forma redondeada u ovalada que está descrita a veces a la izquierda, a veces a la derecha de la tráquea, que es el esófago. ¿Listo? Si seguimos subiendo, vamos a ver que aparece la glándula tiroides con la tráquea detrás del istmo de la tiroides, y esta imagen va a ser particularmente importante si queremos hacer un abordaje quirúrgico de la vía aérea, ya que lo ideal sería evitar la glándula tiroides. Acá vemos pues, cómo la representan. Hay unos artefactos en cola de cometa que son los que nos van a permitir, digamos, identificar que esta es la tráquea. Realmente es muy fácil de ver la vía aérea cuando se pone en el eje transversal. Lo difícil va a ser identificar la diferencia entre las estructuras. Por eso la idea es ir desde la escotadura external hacia arriba. Ahora vamos a ver algo del cricoides. Si seguimos subiendo, vamos a ver el cricoides. El cricoides es más fácil verlo o diferenciarlo en un eje longitudinal. Esta imagen ya la habíamos visto. Voy a mostrarles hay algunas relaciones con respecto a objetos cotidianos que nos permiten ubicarnos en la vía aérea. Entonces, vemos acá una zona hipoecoica, que es la representación del cartílago, que no tiene sombra acústica. Este es el cartílago cricoides. Más hacia cefálico está el cartílago tiroides, que tiene una forma más alargada, y entre los dos está la membrana cricotiroidea. La interfaz hiperecoica entre el aire y la mucosa es esta que se ve acá. Entonces, los americanos, que fueron los que han publicado gran cantidad de literatura sobre identificación de las estructuras en la vía aérea, dicen que esto es como un hump and bump, como unos resaltos. Entonces podemos imaginar que el tiroides es un primer resalto y el cricoides es un segundo resalto. Listo. Esta sería la imagen que veríamos si ubicamos el transductor de una forma transversal sobre el cartílago cricoides. Entonces vamos a ver una forma como en herradura, con una interfaz hiperecoica, acá la vemos, parecida a la tráquea. Vean que no es tan fácil en un plano transversal identificar el cricoides y diferenciarlo de la tráquea. Hay que ser muy cuidadoso en el movimiento del transductor para identificar la transición entre las estructuras, haber visto antes la glándula tiroides, ver cómo se produce esta región hiperecoica que va a configurar la herradura del cartílago cricoides. No siempre se ve, de hecho, en literatura que lo referencia como una U mucho más corta, mucho más parecida a la tráquea. Me parece a mí que la forma más fácil de identificar el cricoides es hacer una relación entre los planos transverso y longitudinal para poder ver esos resaltos que vimos antes y esta herradura. Si seguimos subiendo, vamos a ver el cartílago tiroides. Acá me quedó mal escrito, perdón. El cartílago tiroides,
con las cuerdas vocales en su interior, los músculos que movilizan las cuerdas vocales, y nos va a aparecer una imagen de campaña. Les voy a mostrar unos videos que, digamos, me parece son más didácticos con respecto a esto. Disculpen que no sé por qué dentro de mis presentaciones ya había incluido unos videos que no me quedaron. Esta es la presentación que les tenía. Esta presentación me parece que es mejor. Acá volvemos, qué pena con ustedes, les voy a mostrar los videos de la trayectoria que hicimos con el transductor. Empezamos en la escotadura external. Acá vamos a ver cómo aparece la tráquea. La vamos a ver. Acá no la van a pintar de amarillo. Y el anillo traqueal lo vamos a ver de rojo. Esta imagen ya la vimos. Si seguimos subiendo, vamos a ver cómo identificamos el esófago. El esófago en esta ocasión está al lado izquierdo de la pantalla. Se va a ver como una estructura muscular. Recordemos esta imagen, por favor, cuando les vaya a mostrar la identificación de la intubación. Va a ser importante tenerla. Acá pusieron al paciente a deglutir y vemos cómo se moviliza el esófago. Ya la vimos. Acá seguimos subiendo y va a aparecer la glándula tiroides, que la vamos a ver en morado, con el istmo. Y acá vemos el cartílago tiroides, que esta ya es la última presentación porque ya tengo corregida la ortografía en forma de tienda. Y acá vemos cómo se vería en el video en forma de triángulo. Vamos a ver los músculos de las cuerdas vocales. Ahorita ponen al modelo de este video a vocalizar y podemos ver cómo se cierran las cuerdas vocales cuando hace fonación. Es importante tener en cuenta que cuando vamos a ver el cartílago tiroides y lo que está en su interior, puede ser necesario hacer tilt con el ecógrafo hacia arriba. El cricoides, esto ya lo vimos, esta es una versión actualizada de cómo vemos los resaltos. Bueno, la membrana cricotiroidea, como ya vimos el tiroides, ya vimos el cricoides, y es importante resaltar la membrana cricotiroidea que está entre los dos. La mejor forma de identificarlo definitivamente es el eje longitudinal. Hay algunas descripciones en eje transverso, pero es muy complejo porque, de nuevo, no es fácil diferenciar anillos traqueales de cricoides de membrana cricotiroidea en un eje transversal, pero en el eje longitudinal es más fácil. Entonces acá vamos a ver cómo la identifican. La idea es que cuando yo voy a buscar un eje longitudinal, parto de un eje transverso sobre la escotadura external y giro el transductor hasta un eje longitudinal, busco la línea media y empiezo a ascender lentamente. Vemos los anillos traqueales que se ven como ese collar de perlas. Más arriba, una estructura hipoecoica más grande es el cricoides, y ahorita no lo van a pintar. Y más arriba vamos a ver el tiroides. Entonces el amarillo el cricoides, el rojo el tiroides, y en la mitad de los dos necesariamente está la membrana cricotiroidea. Esta estrategia que ellos utilizan acá de poner una aguja en la mitad de los dos, ir llevándola por debajo del transductor, es lo que nos va a permitir hacer una sombra acústica, identificar dónde está la membrana cricotiroidea. Es una estrategia útil cuando se va a hacer un abordaje de la vía aérea y yo me anticipo que puedo requerir un abordaje quirúrgico como una cricotiroidotomía en este caso. Entonces la puedo marcar
y ya sé dónde está mi membrana cricotiroidea. Entonces, ya teniendo una imagen general, una idea de cómo están distribuidas las estructuras, cómo movemos nuestro transductor, cómo utilizamos el plano transverso y el longitudinal desde la escotadura external hacia arriba, diferenciando las estructuras, vamos a pasar a algunas aplicaciones prácticas de esta zona anatomía. Entonces, una de las cosas con las cuales podemos utilizar el ecógrafo es la selección del tubo orotraqueal. La idea es que el tubo orotraqueal tenga una relación adecuada con respecto a la vía aérea, específicamente con el cartílago cricoides, que es la región más estrecha de la vía aérea. Esto es importante en pediatría porque una presión por encima de 30 a 40 milímetros de mercurio va a superar la presión de perfusión de la mucosa traqueal y en un procedimiento largo o en una intubación prolongada por una estancia en UCI puede derivar en una necrosis de la mucosa y una estenosis traqueal, lo cual es una tragedia para un paciente. Podemos utilizar entonces la correlación del diámetro transverso subgláutico y el diámetro externo del tubo. Entonces identificamos el cricoides, hacemos la medición del diámetro transverso y esta medición, vamos a ver que antes de que esto existiera, utilizábamos fórmulas desde los años 50 o años 90 para seleccionar el diámetro del tubo, pero aparece una publicación en 2010 de Anesthesiology, más de 100 pacientes, donde utilizaron esta técnica y encontraron estas fórmulas, donde relaciona el diámetro subglótico con unas constantes y así determinan el diámetro interno del tubo a utilizar. Entonces es relativamente fácil. Bueno, para predicción de vía aérea difícil, digamos que no está muy validado, pero hay estudios que están en proceso. La idea es hacer una medición de los tejidos blandos que están pretraqueales a nivel del cartílago tiroides. Hago una medición en la línea media, hago una medición a 15 milímetros al lado y lado y hago una suma de estas tres mediciones. Si estas mediciones me dan más de 28 milímetros y tengo un paciente que tiene un cuello mayor de 50 centímetros y es obeso, tengo una probabilidad de tener un Cormac 3 o 4, que son estas imágenes que están abajo a la derecha, lo cual me configura pues una vía aérea difícil y la idea es que yo entre ya con todo un plan para abordar esta vía aérea. Listo. Esta me parece una de las utilidades más importantes, la identificación de la intubación traqueal. Yo puedo identificar que intubé adecuadamente un paciente de dos maneras, de una forma directa y una forma indirecta. La forma indirecta ya la vimos en la charla pasada con el doctor Ruiz, donde hago ecografía pulmonar o diafragmática y si veo el movimiento diafragmático o el sliding pulmonar, asumo que estoy ventilando al paciente y que el tubo por lo tanto es en la tráquea, pero tengo otras formas directas, que es observar el tubo dentro de la tráquea u observar que el tubo no pasó en la tráquea, sino pasó al esófago. Puedo utilizar un plano transverso o puedo utilizar un plano longitudinal. Entonces, es particularmente útil cuando estoy en escenarios de bajo gasto, porque el gold estándar, digamos, hay unos hallazgos que son esenciales cuando se intuba un paciente, que son ver pasar el tubo por las cuerdas vocales, eso es esencial para asegurar que está en la tráquea, pero el que se convirtió en el gold estándar es la capnografía. La capnografía va a ser un surrogado de que estoy ventilando adecuadamente al paciente. Sin embargo, en estados de bajo gasto, donde no tengo una circulación sanguínea que me permite el intercambio de gases, no voy a tener CO2 que vaya a ser leído por la capnografía. Entonces, en paro o en bajo gasto, que aún no está en paro, por ejemplo, o en escenarios de broncoespasmo severo, puedo tener falsos negativos, o sea, puedo tener el tubo dentro de la tráquea y aún así, por capnografía, creer que no estoy dentro de la tráquea. Allí es muy útil la ultrasonografía. Entonces, el signo que nos proponen es el signo de la doble luz, el cual puedo ver en el eje transverso o en el eje longitudinal. Pero de nuevo, me parece que esta diferenciación de una línea hiperecoica que corresponde a la mucosa y una línea hiperecoica que corresponde al tubo es complicada. Entonces,
hay una estrategia, que fue esta estrategia propuesta en el 2011, donde identifican el tubo dentro de la tráquea, inflando y desinflando el neumotaponador utilizando solución salina. Recordemos que las ondas ultrasonográficas viajan muy bien por los líquidos, pero muy mal por interfaces aéreas. Entonces, si llenamos el neumotaponador con líquido, vamos a tener una especie de contraste ecográfico. Aquí lo vamos a ver en este video. Aquí el clínico infla el neumotaponador, vamos a volverlo. Acá no está inflado el neumotaponador. En teoría, ahí se debe ver el signo de la doble luz. Ya vemos que no es fácil determinarlo, pero cuando él infla el neumotaponador con solución salina, podemos ver cómo se producen estas sombras hiperecoicas. Entonces, esa es la propuesta que hacen ellos para la identificación del tubo como tal dentro de la tráquea, que me parece que es mucho más útil y más práctica mientras uno va adquiriendo la habilidad de hacer la ecografía mientras intuba. En caso de que no logremos intubar el paciente en la tráquea, la ecografía nos va a permitir identificar cómo va a pasar por el esófago. Entonces acá vemos como al principio teníamos solo una luz, digamos que esta es la tráquea, una región que está hipoecoica, y de pronto aparece otra tráquea. Esta otra tráquea que aparece es que el tubo se fue por el esófago. Entonces es, digamos, muy útil la utilización de la ecografía cuando se están realizando los procedimientos de intubación traqueal, ya sea por vía oro o nasotraqueal, porque en tiempo real me permite identificar hacia qué estructura se fue el tubo y no tengo que esperar la capnografía. Si yo definitivamente no logré intubar a mi paciente, imaginémonos que no se fue por tráquea, ya vimos cómo se vería si se va por tráquea, sino que se va por esófago, lo vuelvo a intentar y definitivamente no puedo, y entro en un escenario que las guías DAS del 2014 nos dicen que es un escenario de no intubación, no ventilación. No puedo rescatar al paciente ni con una ventilación con máscara facial, ni lo puedo rescatar con un dispositivo supraglótico. Rápidamente debo encontrar una solución a ese escenario, si no el paciente indefectiblemente va a morir. Que encontraron los británicos en una publicación que hicieron en 2011 que se llama el NAP4, de complicaciones asociadas a la vía aérea. Se dieron cuenta que cuando un clínico iba a hacer un abordaje transcutáneo de la vía aérea de emergencia, tenía problemas al tomar la decisión porque no conocía el procedimiento, porque su entrenamiento era muy bajo, porque no tenía el equipo necesario, porque no tenía la habilidad técnica necesaria, porque no identificaba adecuadamente la estructura y porque tenía una sobrecarga cognitiva. Tenía demasiados conceptos en la cabeza, tenía demasiada presión encima y tomaba malas decisiones. 60% de los intentos de cricotiroidotomía fallaban. Podemos imaginar que un fallo en una cricotiroidotomía es prácticamente mortal. Entonces las guías nos proponen hacer una identificación anatómica de la vía aérea, haciendo una cosa que llaman un handshake, como agitarlo con la mano. Se toma la vía aérea, se agita y con el dedo índice se identifica la membrana cricotiroidea. En este paciente o en este modelo es muy fácil verlo, es un hombre, se ve el cartílago tiroides prominente, casi que se alcanza a ver el cartílago cricoides en la foto y se puede imaginar uno que la membrana está allí nomás. Pero si nos toca un señor como este, o una señora cuyo cartílago tiroides va a ser aún más pequeño, va a ser muy difícil reconocer la membrana cricotiroidea. Entonces se propone el uso de la ecografía en el plano longitudinal para identificar la membrana cricotiroidea. Cuando uno revisa la identificación de la membrana cricotiroidea y el uso de la ecografía, se da cuenta que es muy fácil de hacer porque los estudios los hacen con estudiantes de pregrado, con gente que no tiene ninguna experiencia en la vía aérea, les dan un entrenamiento
que varía 30 minutos hasta 2 horas, teórico-práctico, con máximo una práctica, y encuentran unos resultados excelentes. Un tiempo medio de identificación de 3 segundos, un tiempo medio para la realización de la crico de 26 segundos y una reducción de las lesiones en laringe y tráquea de un 74 a un 25% utilizando la ecografía. Entonces vemos como un procedimiento que es, digamos, de rescate, que puede salvarle la vida a un paciente, el cual no estamos acostumbrados a hacer y que no tenemos unas adecuadas relaciones anatómicas, con la ecografía se puede volver un procedimiento mucho más fácil. Es importante también decir aquí que cuando utilizamos la ecografía en la realización de la cricotiroidotomía, podemos utilizar el Doppler para ver si hay vasos que están en la región anterior a la membrana cricotiroidea. Listo. Si yo quiero realizar una traqueostomía percutánea, también es bastante útil la ecografía para determinar el tamaño y la longitud de la cánula que voy a utilizar. Se pueden utilizar fórmulas similares a las que vimos para la elección del tubo. Encontraron que tenía 75% menos de probabilidad de hacer una nueva punción cuando lo comparaban con una identificación anatómica de los anillos traqueales. Aumenta el éxito al primer intento. Y algo que me parece muy importante en estos momentos y es que no es inferior a la realización de una traqueostomía guiada por broncoscopio. Este es el Trachus Trial, que es el que es el ensayo clínico de no inferioridad que compara la realización de la traqueostomía guiada por fibrobroncoscopia y la que se hace guiada por ecografía. Ahora, otra de la utilidad que tiene la ecografía en la vía aérea es la predicción del estridor post-extubación. La idea es que cuando yo tengo al paciente intubado por un tiempo prolongado en la UCI, puedo desinflar el neumotaponador y hacer la medición de la columna de aire que está dentro de las cuerdas vocales y el tubo endotraqueal. Si tengo una columna de aire que es menor a 1.6 milímetros, la diferencia entre la columna de aire previa y la posterior a desinflar el neumotaponador, puedo predecir un estridor post-extubación con una sensibilidad y una especificidad relativamente buenas. Y otra forma de predecirlo es midiendo simplemente la columna de aire, desinflando el neumotaponador, sin mirar la diferencia. Si esta columna de aire es mayor a 6.4 milímetros, hay una baja probabilidad de que haga estridor post-extubación, y si es menor a 4.5 milímetros, hay una alta probabilidad de estridor post-extubación. Este es otro de los campos, al igual que la predicción de vía aérea difícil, que están todavía por validar. Son estudios que se hacen en centros pequeños, 50, 30 pacientes, que cuando los vuelven a repetir no encuentran los mismos resultados. Sin embargo, digamos, hay un campo interesante aquí para el uso de la ecografía. Lo que les comentaba, aprender a utilizar el ecógrafo en la vía aérea es relativamente fácil. Ya les estaba comentando antes. Este es para la identificación de la intubación traqueal. Un estudio en Corea, cogieron estudiantes de pregrado que estaban en su rotación de medicina de emergencias, le dieron un entrenamiento de 2 horas teórico-práctico para identificar el tubo en la tráquea o en el esófago, como lo vimos en los videos anteriores, y encontraron que después de eso les hicieron un examen y en el examen tenían muy buenos resultados teóricos, pero lo más importante es que cuando realizaron el intento, el éxito fue de más del 90%. Con solo una práctica y 2 horas de un taller teórico práctico, lograron identificar el tubo dentro de la tráquea o que el tubo estaba fuera de la tráquea. Entonces, esta es la presentación que yo les traía. Creo que la conclusión es que es un tema, es uno de los tópicos de ecografía que tal vez no ha entrado con tanta fuerza. Ha entrado mucho más la ecografía cardíaca, la ecografía pulmonar, la ecografía abdominal, pero en vía aérea vemos que tiene una utilidad bien importante en cosas esenciales, como identificar que el paciente haya quedado bien intubado o no en escenarios de paro. Es muy importante cuando yo me voy a enfrentar a un paciente que tiene una vía aérea difícil, puedo identificar la estructura
de la membrana cricotiroidea que puede llegar a ser salvadora. Y tiene digamos, un campo por explorar en identificación de predictores de vía aérea difícil y en identificar qué predictores tengo para falla de la extubación y estridor post-extubación en pacientes que llevan mucho tiempo ventilado. Y listo. Muchas gracias, Camilo. Una charla muy interesante. Muchas cosas ahí por revisar. Si hay alguna pregunta, por favor, anotarla en el chat para abrir la discusión. Bueno, parece que todo muy... Ah, no. Ahí Alejandro tiene una pregunta. Eh, Tenemos la pregunta de si usted conoce algún dato de valoración ecográfica para establecer edema de vía aérea. Sí, hay, digamos, dos estudios que son los que, digamos, citan en los diferentes artículos cuando hablamos de predicción de estridor post-extubación. Uno es la medición de la diferencia de la columna de aire antes y después de desinflar el balón del neumotaponador. Si esta diferencia es menor a 1.6 milímetros, tiene una sensibilidad y una especificidad del 70% para predecir estridor post-extubación. Sin embargo, este mismo estudio, cuando lo repitieron, no mostró que tuviera una sensibilidad tan buena. Realmente la sensibilidad y la especificidad, cuando lo validaron, fue menor del 50%. La causa de esto principalmente es, digamos, la variabilidad entre los operadores de la ultrasonografía. Cuando comparan, sin embargo, el test de fuga, se dieron cuenta que el test tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad que esta medición de la columna de aire. Perfecto. Sí, la otra pregunta, la de si existen estudios de validación de ultrasonido versus resonancia magnética y TAC en valoración del diámetro interno y el tamaño del tubo traqueal. Sí, el estudio donde procede la fórmula para la medición del diámetro interno del cartílago cricoides y la selección del tubo orotraqueal parte de una validación con TAC y con resonancia magnética. Hay dos estudios grandes, uno que hace una validación de la medición con resonancia magnética cuando van a llevar a adultos a intubación con tubos de doble luz, y otra que lo hace con TAC para intubación normal. En pediatría se hizo principalmente, pues cuando en pediatría hacen la comparación del diámetro del tubo, de cuál es la elección, si con la fórmula o con la ecografía, el gol estándar viene siendo la ecografía y la fuga que se utiliza cuando se inicia la ventilación mecánica, poniendo la presión por encima de 30 centímetros de agua. Si fuga, asumimos que está una selección adecuada. Si no fuga, asumimos que es un tubo muy grande. Y si fuga por debajo de 10 centímetros de agua, asumimos que el tubo es muy pequeño. Así fue como lo validaron. Veo Hay una, sí, otra pregunta, que, Camilo, que me escriben y si le puedo hacer llegar y es si es posible medir dónde quedó el tubo después de la intubación para no tomar radiografía de confirmación o, por ejemplo, para verificar selectividad de la intubación. sí, entonces hay dos estrategias que están descritas para determinar
digamos, la ubicación del tubo dentro de la tráquea. Una es de forma directa, utilizando esa estrategia que les mostré en el video, se intuba al paciente, yo inflo el neumotaponador, lo lleno de líquido, de solución salina, y voy a ver ese espacio hipoecoico que se produce por el líquido. Si ese espacio está por encima de la escotadura external, el estudio que validó esa posición dice que probablemente está bien colocado y no está selectivo, pero cuando uno empieza a mirar las editoriales que le escriben este estudio, refieren que hay una variabilidad con respecto a la distancia entre el neumotaponador y la punta del tubo, donde puede ser de hasta 3 centímetros, donde perfectamente pudo haber quedado selectivo el tubo. Esa es la forma directa. La forma indirecta es haciendo ecografía pulmonar y viendo el sliding pulmonar bilateral. Entonces yo creo que una combinación de ambas técnicas puede darle a uno un buen nivel de certeza del lugar donde quedó el tubo. O sea, definir por lo menos que no quedó selectivo. Listo, perfecto. Y la última pregunta sería si hay algún valor de este método de imagen en la enfermedad inflamatoria de la vía aérea superior, por ejemplo, en valoración de epiglotitis. Sí, hay descripciones utilizando la sonda curva en la región submentoniana, que sería la que mejor se acomodaría, donde yo puedo ver el ioides y puedo ver la epiglotis. En teoría podría identificar la epiglotis y ver digamos, el tamaño como tal de la epiglotis, pero para definir, digamos, como un predictor de intubación o ventilación difícil, mirando la epiglotis, por lo menos en lo que yo revisé no lo encontré. Las predicciones de vía aérea difícil y ventilación difícil que hacen es en relación a la distancia del ioides y la que les mostré, que es que tiene que ver con cuánto tejido hay en la región precartílago tiroides. Bueno, doctor Camilo, muchas gracias por su importante presentación. Estaremos atentos a continuar en el ciclo de conferencias. Nos está acompañando en 8 días la doctora Juliana Moreno con la charla de accesos vasculares. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. Listo, muchas gracias.